Muchas gracias, Dios. Gracias por tu compasión. Gracias te damos en este día porque nos acercamos a ti buscando tu presencia a través de las Sagradas Escrituras, aprendiendo de ella y de esta manera conectándonos con el Espíritu Santo para prepararnos para cuando vengas a establecer tu reino. Les habla su hermano y amigo en Cristo Jesús, Julio César Castro, y aquí me presento una vez más porque estoy con ese mismo objetivo y es el que juntos avancemos, porque Cristo viene pronto. Hoy nos corresponde leer el libro de Génesis capítulo 26 y vamos a retomar la lectura a partir del versículo 12. Cabe de notar que hasta este punto hemos hablado acerca de la vida de Abraham y en él saldría en un futuro el Mesías, el Salvador, que hoy en día es nuestro Señor Jesucristo. Pero el linaje era el siguiente: de Abraham iba a nacer un hijo de promesa que es Isaac, el cual fue engendrado con su esposa Sara, los cuales buscan una esposa para su hijo Isaac, pero la mandan a buscar de la descendencia de Abraham, de la ascendencia de Abraham, de la familia, de la parentela de, de Abraham. Y la encuentran, cuya mujer se llama Rebeca, prima de Isaac, en los cuales ellos dos, cuando ya están en familia, pues deciden irse para una tierra llamada Gerar, y allá se encuentran con un rey llamado Abimelech, cuyo rey se asombra de que se da cuenta que eran esposos, pues no lo habían dicho sino que eran hermanos, cosa la cual no se debe hacer. Ellos por temor dijeron estas palabras. Entonces, al darse cuenta Abimelech, pues los bendice y les dice que nadie debe tocar en su reino a esta mujer, ni mucho menos a este varón. Entonces, vámonos al verso 12. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sigue ocurriendo con Isaac? Y dice así: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Quién eran los filisteos? Los habitantes de esa región. Dice aquí: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Muy bien, hagamos un paréntesis aquí, por favor, y vemos de que los hombres de esa tierra eran contrarios, eran enemigos de Dios, resistían los planes de Dios y envidiaban a Isaac porque era bendecido. Y ahí hubo un pozo que él abrió y dice aquí que tenían aguas vivas. Esto es una connotación profética de lo que había de suceder, porque las aguas vivas también se mencionan en el libro de Juan capítulo 7, donde se menciona de que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre los creyentes como aguas vivas, correrían de su interior su presencia. Entonces, las aguas vivas también fue un término utilizado por los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, como Jeremías, donde
mencionan que Dios de los ejércitos, Jehová Dios, es el que provee estas aguas vivas. Y alejarse de Dios es incorrecto y es buscar soluciones humanas, los cuales allá lo comparan con cisternas rotas. Entonces, este es un término muy profético, el presenciar estas aguas vivas. Entonces seguimos con la lectura a ver qué ocurre con con este pleito con los hombres de Gerar. Dice el verso 21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Tzidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y ¿dijo quién? Isaac dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Jehová, de Isaac, un pozo. Y Abimelech vino a él de Gerat y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí, pues, que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te hemos enviado en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Bueno, aquí vemos de que del todo esto no fue cierto, porque no lo habían enviado en paz, lo habían echado, lo habían expulsado de sus territorios, lo habían aborrecido, habían altercado con él por los pozos que habían abierto, que de hecho eran de su padre Abraham en los días que estuvo vivo. Entonces, estas expresiones son unas expresiones tanto como de sabiduría como, como también de falta de sinceridad por no reconocer los daños y los perjuicios que habían hecho con Isaac. Dicen, nosotros como nosotros no te hemos tocado, y sí lo habían tocado, sí lo habían expulsado, sí habían altercado con él. Entonces dice, y como solamente te hemos hecho bien, eso no es cierto, no le hicieron bien. Entonces, pero sí buscaban con respeto una reconciliación, un acuerdo de paz. Pero Isaac también quería ser un hombre de paz. Miremos el verso 30 que dice, entonces él les hizo banquete, esto lo hizo Isaac, les hizo banquete y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. Es decir, que la bendición llegó, como Isaac bendijo a estos hombres que vinieron de Gerar, Dios también lo bendijo, proveyéndoles de agua en el pozo que habían abierto. Verso 33 dice, y lo llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta ese día. Ese término Beerseba significa el pozo del juramento, donde juraron. ¿Okay? Dice, y cuando Esaú era de 40 años, dice aquí hay como un punto, una separación en la historia, dice, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Batsema, hija de Lo, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Quiénes fueron de amargura de espíritu? Las dos mujeres que el mismo Esaú o hermano de Jacob, ambos hijos de Isaac. Acuérdese que había una lucha interna en el vientre de la madre entre estos dos gemelos, donde el uno iba a dominar el menor iba a dominar el mayor,
y el mayor era Esaú, y Esaú pierde la bendición, y a Esaú no le interesaban los propósitos de Dios, las cosas de Dios. Vendió su primogenitura, eso lo hemos leído. Y aún así tomó decisiones de escoger mujer para él. No le importaban los planes de Dios, los propósitos de Dios. Él mismo decidía sus asuntos. No le interesaban los asuntos del reino. No les interesaban para nada. Cuando Isaac se le escogió esposa de ascendencia de Abraham, se le escogió una esposa que se llama Rebeca. Él no escogió esposa de la familia de Abraham, sino que él mismo tomó esposa de los heteos, ya los cuales ya comenzaron los problemas a provocarle amargura a sus padres Rebeca e Isaac. Entonces, aquí vemos que toda esta historia tiene mucha relevancia. Y Esaú, que también es Edom, de él desciende los edomitas, los cuales formaron también las familias de los filisteos y de los amalecitas, como los amalecitas, los cuales fueron enemigos férreos de los israelitas o de los descendientes de Jacob, porque Jacob, su nombre fue cambiado por Israel, y la línea por la cual vendría el Cristo es por la línea de Jacob, ¿ya? De Jacob, el hermano menor de Saúl, ambos hijos de Isaac y Rebeca. Y de esos descendientes de Saúl, que son los filisteos, son los mismos palestinos. Palestino significa Filistea. Y ese es un término que se lo colocaron los romanos para humillar a los israelitas, los judíos. Y por eso ahí está Palestina, que nosotros sabemos, ubicados en la franja de Gaza, siempre altercando y haciendo conflictos y disturbios y guerras en contra del pueblo de Israel. Esa es una manera de adelantarnos, porque la escritura nos los va detallando poco a poco a medida que vamos avanzando en ella, de dónde descienden esos palestinos que son los mismos filisteos que hoy en día conocemos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias, Dios. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas. Perdónanos, Señor Jesús de Nazaret. Perdónanos, Cristo Jesús. Queremos amarte, ser más como tú. Queremos hacer tu voluntad. Métase en la oración, métase. Queremos vivir para agradarte, Dios. Queremos más de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu Espíritu Santo, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo esta audiencia, la declaro en victoria, declaro que avanza, que no se detiene, que ama a Dios, que lo pone en primer lugar en su vida, que atesora los planes de Dios, que le da importancia y relevancia a los propósitos eternos de Dios, que no actúa como un Esaú que fue indiferente a los propósitos de Dios, sino que actúa como un Jacob que valoró siempre los planes de Dios. Así declaro esta audiencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.